Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Yactayo y es un gusto saludarlos. Continuamos entonces con el tema de ángulo trigonométrico y sistema de medidas angulares y como lo comenté en el video anterior, ahora ya comenzamos con los problemas básicos, ¿sí? Pero también voy a hacer una ligera teoría de unos minutos para completar lo que me faltó en el video anterior. Comencemos entonces. Vamos a agregar algunas equivalencias adicionales que están relacionadas estrictamente al número que acompaña al ángulo. Es decir, en este caso, el número es el valor que acompaña al sistema de medida. Puede ser, por ejemplo, en sexagesimal, centesimal o radial. Es decir, fíjense, muchas veces nosotros encontramos a un ángulo, cualquier ángulo alfa. En este caso le voy a llamar 20 grados sexagesimales. Cuando se refiere al número, se refiere estrictamente al 20 sin considerar al sistema de medida al cual está asociado. Pudo haber sido centesimal o pudo haber sido radial. ¿Correcto? Entonces, estas tres letras representan el número que está asociado a cada sistema de medida. Por ejemplo, la S representa el número que acompaña al sistema en el caso del ángulo alfa, pero en sexagesimal. Igual el C, que es el número que acompaña al sistema de medida, pero en este caso en el centesimal, y el R en el radial. Ahora, ¿qué relación hay entre estos tres? Lo voy a colocar en ese cuadro. Fíjense. Coloco los tres sistemas, sexagesimal, centesimal y radial, y debajo coloco en el numerador 180, 200 y pi. ¿Se acuerdan? Cada uno de ellos es media vuelta de un círculo completo, ¿no? El círculo completo, recuerden que es 360, en este caso la mitad y la mitad. Y todo esto, como es una serie de razones, lo igualamos a una constante k. Generalmente en los libros vas a encontrar esta expresión y también la letra k, así que no estoy variando nada en esa parte. Además, si te das cuenta, el 180 que está dividiendo pasa a multiplicar, quedándome lo siguiente, fíjate. El número en el sistema sexagesimal será 180k, para el sistema centesimal 200k, ¿verdad? Solamente pasa a multiplicar, y en el radial será entonces pi por k. Ahí está. Y estas igualdades son bastante usadas y muy importantes en una serie de problemas, incluso de los avanzados, ¿ah? Vamos a ver entonces una forma opcional. Imagínate que yo divido a 180 y a 200 entre el número más grande que tienen en común. En este caso sería 10, 2, 20. 180 entre 20 entonces es 9. 200 entre 20 es 10. Profesor, pero pi no tiene 20. Tienes toda la razón. Lo resalto como pi sobre 20, porque pi no tiene 20. Y arriba coloco lo mismo. S, C y R. Y hasta podría colocar la misma constante porque es una manera opcional, ¿no? Entonces, lo mismo que en el caso anterior, el 9 puede pasar a multiplicar, quedándome entonces que S es 9k, C vale 10k y el R sería pi por k sobre 20. Entonces ahí tenemos algunas equivalencias con respecto a lo que son sexagesimal, centesimal y radial, pero numéricamente hablando, sin considerar en este caso el sistema de medida. Hacemos un cuadro más, un ejemplo y comenzamos ya con los problemas básicos. Entonces, antes de comenzar con el primer ejemplo, ojo, quiero hacer una pequeña aclaración. Recuerden que tanto en el sistema sexagesimal como el centesimal tenemos subunidades llamadas minutos y segundos. Tú, por ejemplo, tienes un ángulo de 30 grados y si quieres saber sus minutos, lo multiplicas por 60, es decir, 30 por 60. Y si quieres saber sus segundos, será 30 por 3600. Eso es lo que quiero saber acá. Yo tengo el número de grados, que en este caso, como lo vimos en la pizarra anterior, solo será la letra S para el sexagesimal o solo será la letra C para el centesimal. Entonces, de esos 30 grados que te menciono,
Acá coloco el 30 sin la unidad de medida, que en este caso sería el sexagesimal. Si lo quiero pasar a minutos, coloco 60 por ese numerito. El 30 en este caso de nuestro ejemplo. Y si quisiera pasarlo a segundos, lo completo con 3600 y el número en sexagesimal. Lo mismo sucedía con el centesimal, solamente que ya no es 60. Como recuerdas, en los videos anteriores, en este caso será 100 y el número que representa el ángulo en centesimal. Y en el caso de los segundos, será 100%, que es 10.000. Ojo, todo esto está detallado en videos anteriores. Si quieres ver bien esta parte, por favor repasa sistema de medidas angulares 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a ver entonces el primer ejemplo. Dice, señale la medida circular. Circular se refiere a radial. ¿Ok? Circular se refiere a radial. Del ángulo que verifica esta igualdad, siendo SC y R lo conocido para dicho ángulo. Se refiere justamente al sexagesimal, centesimal y radial, ¿sí? Ojo, estamos hablando de los numeritos. Comencemos entonces a reemplazar. Lo vimos en la pizarra anterior, recuerda. ¿Cuánto vale S? 180K. ¿Cuánto vale C? 200K. ¿Y cuánto vale R? Vale pi-K. Muy bien, entonces estas tres igualdades las voy a reemplazar en el dato, ¿no? O en la igualdad que tengo por aquí, ¿sí? Entonces, en vez de S coloco 180K. En vez de C coloco 200K. Y en vez de R coloco pi-K. Y por este lado tengo 95 más pi cuartos. Entonces, 180 más 200 tendré 380K más pi por K. ¿Y qué sucede si aquí opero en aspa? Profesor, ¿en aspa? Sí. Le coloco aquí un 1 y tú ya sabes lo que se va a hacer, ¿cierto? 95 por 4 y 1 por pi. 95 por 4 justamente coincide con el 380 que tengo por la izquierda. 380 más 1 por pi, pi, y todo dividido entre 4. Fíjate que en la parte de la izquierda yo puedo factorizar la letra K, ¿verdad? Y me queda internamente en el paréntesis 380 más pi. Y es exactamente lo que tienes al otro lado, ¿no? Fíjate, tienes 380 más pi y todo dividido entre 4. ¿Qué es lo que tienes entonces a ambos lados de tu igualdad? Un factor común, ¿cierto? El 380 más pi y el 380 más pi. Esos términos los vamos a eliminar, fíjate. Se van y se van. Quedándome aquí simplemente un... ¿Cuánto me quedará? Si yo cancelo el numerador no me queda 0, ten cuidado, me queda 1. ¿Ok? Entonces continuamos por acá, fíjate. K por 1 igual a 1 entre 4. Por lo tanto, ya tengo el valor de K. K es un cuarto, ¿verdad? Y a mí me piden encontrar la medida circular, o sea, en el sistema radial. Entonces, recordemos que R es igual a ¿cuánto? Pi por K, es decir, pi por un cuarto. Ya lo tengo entonces. Por lo tanto, R vale 1 por pi, y todo dividido entre 4. Bien, entonces, esa es una aplicación directa de las equivalencias que les mostré en la pizarra anterior, ¿cierto? S vale 180K, C 200K y R pi por K. Es muy importante esto porque, como les comento, lo van a usar en diferentes problemas y en diferentes niveles de dificultad, ¿sí? Comenzamos entonces con los problemas básicos, que era justamente la parte central de esta presentación. Bien, entonces comencemos con los problemas, como les mencioné al comienzo,
Son solo problemas básicos. De ahí vamos a ir avanzando y aumentando el nivel de dificultad, ¿sí? Comencemos con el problema número 1. Me están diciendo de la figura mostrada calcular alfa. Así de sencillo. Hay que notar algo. Aquí hay dos ángulos. Hay un ángulo llano, ¿cierto? Que los cubre, pero están en diferentes sistemas. Fíjate. Centesimal y sexagesimal. No se puede operar, sumar o restar ángulos mientras estén en diferentes sistemas. Así que previamente habrá que hacer una conversión, ¿sí? Utilizar nuestros métodos de equivalencias para poder convertir esto a sexagesimal o el sexagesimal a centesimal, ¿sí? Comencemos entonces. Veamos. Lo primero que voy a hacer es colocarlo todo en un solo sistema. Ustedes pueden optar, como les dije, por pasar este a sexagesimal o este a centesimal. Cualquiera de los dos debe darte el mismo resultado final. Voy a escoger a este angulito, al 27 alfa, ¿sí? Entonces, el 27 alfa en sexagesimal voy a convertirlo a centesimal y para ello utilizaba justamente un factor de conversión. Recuerden, sistema de medidas angulares 3, nosotros teníamos aquí una pequeña fracción y colocábamos justamente lo que queremos eliminar en el denominador y lo que queremos tener u obtener en el numerador. En este caso, quiero eliminar el sexagesimal, entonces el sexagesimal lo coloco abajo y quiero quedarme con el centesimal, entonces ese lo coloco arriba. Ahora, ¿qué números iban? No se olviden, ¿ah? Aquí era 9 y aquí era 10. ¿Correcto? Entonces, ahora sí puedo proceder a simplificar. Veamos. Primero se me va la unidad del sexagesimal y puedo también sacarle novena en ambos casos, ¿no? Me queda aquí 3 y aquí, si yo simplifico, me queda un 1. ¿Cuál es mi resultado final entonces? Ya en el denominador te queda un 1, te queda el g, te queda el 10 y te queda el 3. 3 por 10, 30g. Muy bien, entonces ya tengo ambos sistemas, o ambos ángulos, mejor dicho, en el sistema centesimal. Pero hay otra cosa más. Un ángulo llano en el centesimal ya no es 180, ¿verdad? Un ángulo llano en el centesimal, entonces, ¿cuánto será? Recordemos que un ángulo llano es un ángulo de media vuelta. Entonces podemos colocar acá un ángulo de media vuelta. ¿Cuánto es en el sistema centesimal? Eso. Muy bien, yo sé que lo pensaste. 200G. Entonces ya estoy acomodándolo todo para que mi operación final esté en el sistema centesimal. Pero hay un último detalle. Ambos ángulos no están en el mismo sentido. Fíjate, este ángulo que era 27 y que ahora es 30, está en el sentido antihorario, ¿verdad? O sea que lo dejamos ahí. Pero ¿cuál es el detalle? Que el ángulo 5 menos 11 alfa está en el sentido horario. No puedo yo operar si están en diferentes sentidos. Prácticamente se están chocando. Así que para ello, este ángulo que está en el sentido horario voy a convertirlo al antihorario y para eso necesito aplicarle un signo negativo. Entonces, aquí que tendré, fíjate, ya no será 5, sino será menos 5 menos 11 alfa. ¿Viste? ¿Y eso qué provoca? Que yo cambie el sentido de mi ángulo al sentido justamente antihorario. Ahora sí, lo dejo también en el centesimal y fíjate, ya tengo mi ángulo en el sentido antihorario, este está en antihorario, los dos ángulos están en el sistema centesimal y el ángulo llano ya lo tengo también en centesimal. Entonces comenzamos con nuestra ecuación, fíjate. Primero sería el 27 alfa, que en realidad ahora es 30 alfa, pero en el sistema centesimal lo colocamos ahí, 30 alfa centesimal, y le sumamos el ángulo que ya invertimos, ¿verdad? Fíjate que menos con menos es más, así que le colocamos primero el positivo y le restamos el menos 5. Y todo este ángulo también está en el centesimal. Y por último el 200, que también está en el centesimal. Ahora sí, una vez que los tres ángulos estén en el centesimal,
ya no es necesario continuar colocando la unidad de medida. Solamente nos basamos en la variable alfa. 30 alfa más 11 alfa, entonces me quedará ¿cuánto? 41 alfa. Y el menos 5 pasa sumando al 200 y te quedará 205. Ah, fíjate, alfa entonces es 205 sobre 41 y eso nos da el valor de 5. Ahí está. Tenemos entonces nuestro resultado para el primer problema básico. Vamos ahora con... Vamos ahora con la pregunta número 2. Fíjate, me dan este gráfico, recuerda que aquí, o fíjate que aquí, hay 90 grados, ¿cierto? Y me dan estos tres ángulos. ¿Y cuál es el detalle? Que los tres no están en el mismo sentido de giro, ¿verdad? Este 40 está, digamos, en el sentido antihorario, pero el 5θ más 10 está en el sentido horario y este menos 10 también está en el sentido horario. Por lo tanto, no me conviene utilizarlo de esa forma. Vamos a convertirlo, fíjate. Si yo quiero que este menos 10 que está en el sentido horario pase a ser antihorario, entonces el signo cambia. Esto se convierte en 10, pero ya estará en el sentido antihorario. Lo mismo sucede aquí, lo mismo sucede ahí. Este ángulo está en el sentido horario, ¿cierto? Si yo quiero convertir este ángulo al antihorario, necesito que todos los componentes del ángulo cambien de signo. Es decir, este angulito será no 5θ, sino menos 5θ, y no más 10, sino menos 10. Listo. Y ahora sí estará en el sentido antihorario. Fíjate que ahora tengo los tres ángulos en el sentido antihorario y ya puedo proceder a generar mi ecuación. Veamos. 90 grados, recuerda, los tres juntos forman 90 grados. Comenzamos por el de abajo. 10. Luego vendría el siguiente, que ya no es este, recuerda, sino este que está de rojo. Menos 5θ menos 10. Más 40. Este 40 ni lo toqué, ¿eh? Ni lo toqué. Igual a, ¿cuánto? Este cuadradito que ves en la esquina, vamos a resaltarlo un poquito más. Ese cuadradito es 90 grados, ¿cierto? Listo, todo está en el sexagesimal, así que no hay ningún problema para convertir. ¿Qué eliminamos ahí? ¿A qué le decimos adiós? El 10, se va el 10 con este 10 y el 40 pasa a restar. ¿Cuánto me quedará entonces ahí? Menos 5θ, y el 40 que pasa a restar, 90 menos 40 es igual a 50, ¿verdad? El 5 pasa al menos 5, pasa a dividir. 50 sobre menos 5. Por lo tanto, recuerda, más entre menos es menos. El ángulo θ me va a quedar menos 50 entre 5, 10. Listo. Ahí tienes entonces tu solución al problema número 2. Vamos a ver entonces el último problema para concluir esta presentación. Bien, entonces, para concluir la presentación, resolveremos el problema número 3. Al convertir pi sobre 50 radianes al sistema sexagesimal, se obtiene un ángulo de esta forma, ¿cierto? Recuerden que los factores de conversión los vimos al detalle en el video anterior, no se olviden revisarlo, ¿sí? Comencemos. Este sistema ahorita está en radianes y me piden pasarlo al sexagesimal. Para ello, entonces, yo les había entregado una tablita donde podían fácilmente convertir este ángulo que está en radianes
al sexagesimal, ¿verdad? Como siempre, lo que quieres eliminar tiene que estar abajo. En este caso, el radián. El radián siempre va acompañado de un pi. Bueno, para el factor de conversión me refiero, no es que siempre esté acompañado de pi. Y en este caso, en el numerador, coloco lo que me piden, sexagesimal. Ahí está. Ahí está el factor de conversión. Son unidades equivalentes. Por lo tanto, puedo ahora proceder a simplificar. Fíjate, se va la unidad, se va la unidad, se va el pi, se va el pi. Saco 0 con un 0 de acá y me queda que el ángulo, ese pi 50avos, finalmente solo era 18 quintos. 18 quintos. Ahora en el sistema sexagesimal. Vamos a proceder con la división entonces, fíjate. 18 quintos, si ustedes lo dividen, les va a quedar 3,6 grados. Fíjate, 3,6 grados. Entonces, voy a separar la parte entera de la parte decimal. Me va a quedar así. 3 grados más 0,6 grados. ¿Verdad? Todo el número está en sexagesimal, así que si los separo, cada uno de sus términos también seguirá estando en el sistema sexagesimal. Pero ¿cuál es el detalle? Que a mí me piden minutos. Entonces, este término que tengo aquí voy a convertirlo a minutos. Los 3 grados como valor entero lo dejo tal como está. Fíjate, me va a quedar de la siguiente forma. Siempre lo separo, ¿recuerdan? Siempre lo separo por 1 grado. ¿Por qué? Porque este 1 grado tú sí conoces su equivalencia en minutos, ¿verdad? Entonces tendrás así, 3 grados más 0,6 por 1 grado que equivale a ¿cuánto? 60 minutos. Bien, estamos en sexagesimal. Si fuese centesimal, aquí sería 100. ¿Cuánto me va a quedar ahí entonces? 3 grados. Ya el más lo puedo quitar, es opcional. Y 0,6 por 60 es ¿cuánto? El 0 con la comita se elimina, me queda 6 con 6, 36 minutos. Fíjate, entonces el número pi 50avos sí adoptaba la forma de grados y minutos. Por lo tanto, de aquí ya puedes llegar a la conclusión de cuánto vale A y cuánto vale B. Fíjate, si hacemos una comparación, A va primero, B va segundo. A entonces vale 3 y B vale 36. Muy bien. Entonces procedemos a calcular el L que me están pidiendo. Fíjate, solamente reemplazamos nomás. A ver, primero el valor de B. B vale entonces 36 menos 2 veces A, menos 2 veces A que vale 3, ¿verdad? A que vale 3. Luego en el denominador coloco nuevamente el B, 36, pero me dicen que le reste 10 veces A, o sea, 10 veces 3. Sigamos. 36 entonces menos 6 arriba y abajo 36 menos 30. Esto ya es solamente cuestión de restar. 36 menos 6 es 30. Y en el denominador 36 menos 30 es 6. Ajá, ya terminamos. ¿Cuánto será entonces el valor de L? 5. Muy bien. Listo. Número 5. Ahora fíjate en algo. Voy a presentarles ahora el problema, uno de los problemas que vamos a resolver en el próximo video. O sea, digamos, problemas básicos 2. Llamémoslo así, ¿no? Ya que hemos comenzado ahora con el problemas básicos 1. Y este va a quedar como un reto para que tú lo puedas ir revisando. Se va a asemejar a esto y vas a encontrar su solución en la próxima presentación. Vamos a verlo entonces. Bien, entonces ahí tuvimos el reto.
Recuerda que para que no tengas inconvenientes en resolverlo, es necesario que revises los videos anteriores. En la parte teórica está todo el detalle para que no tengas ningún problema en resolver ese reto y los posteriores que yo vaya a ir presentando. ¿Sí? Entonces, ahora concluimos con esta presentación. Vamos a continuar todavía con un par de videos de básicos más y luego ya comenzamos con el intermedio y avanzado y algunos problemas rebuscados que son bastante interesantes y muy difíciles, por cierto. Nos vemos entonces en la próxima presentación. Hasta pronto.